Reconozco que estoy en franca y abierta desventaja por tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra en este momento después de comida. Yo sé que alguno de ustedes va a disimular que están atendiendo, pero ya yo sé eso. Las personas bostezan y hay muchas razones para ello, por cansancio, por hambre, por aburrimiento y por sueño. Quizás esa última es la razón fundamental. No traten de aparentar que están orando por mí, porque también lo sé. Así que yo voy a pedir al Dios Todopoderoso que nos ayuden a ustedes y a mí. Tuve que tomarme un café triple expreso para yo mismo no dormirme, o sea que yo lo comprendo y sé por lo que ustedes están pasando ahora mismo. Así que traten de no tragarme cuando bostecen, por eso son los púlpitos. Me toca hablar de la predicación expositiva y quiero introducir mi tema hablando de que a través de los años todo evoluciona, todo va cambiando y los cambios afectan nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Por ejemplo, la economía durante siglos fue una economía eminentemente agrícola. El mundo vivía de la agricultura y de la recolección, de la caza. Después de la economía agrícola, pasamos a la economía de manufactura por la influencia de la revolución industrial del siglo XIX en Inglaterra y que se expandió por todo el mundo occidental. De una economía de manufactura pasamos a una economía de servicios porque eso que se fabricaba necesitaba darle mantenimiento. De una economía de servicio pasamos a una economía de entretenimiento. Surgen las grandes casas cinematográficas, los grandes parques de diversiones. La gente pagaba para divertirse. Y de una economía de diversión estamos ahora en una economía del entretenimiento, o lo que algunos llaman también una economía de experiencia. La gente paga para vivir en un mundo en el que ellos quieren estar, en el cual ellos fantasean. Por eso el problema de drogadicción es muy complejo, porque tiene que ver con los anhelos que la gente tiene de escapar al mundo que les rodea. Y pues depende del tipo de drogas, esas drogas les fabrican realidades donde las personas pueden ir a ese mundo y experimentar. El problema de la drogadicción es un problema espiritual. Tiene sus raíces en lo que el hombre tiene, en lo que el hombre procura, en lo que el ser humano siente. Esa economía del entretenimiento, esa economía de la experiencia ha permeado la iglesia del Señor. Por lo tanto, muchos cultos, la gente va para experimentar cosas, no para recibir la palabra de Dios y adorar al único y verdadero Dios. Muchas personas salen del culto y hablan entre sí diciendo, el culto me gustó o el culto no me gustó. Y miden el culto o la bendición dependiendo de cómo ellos se sintieron. Pero la pregunta que tenemos que formularnos no es si a nosotros nos gustó o no el culto, sino si a Dios le gustó o no lo que nosotros hicimos. Esa cultura de la experiencia y del entretenimiento
Ha llegado a los púlpitos, por eso muchos predicadores se dedican ahora a entretener a las personas y no a predicar la palabra de Dios. Y ese peligro nosotros lo vamos a tener que estar enfrentando constantemente. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 2, la palabra del Señor nos exhorta por medio del apóstol Pablo a resistir a eso. Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es a una iglesia que está enclavada en una cultura, en una sociedad muy parecida a la nuestra, relativismo cultural, hedonismo, es decir, la búsqueda del placer por encima de todas las cosas, la carencia de valores absolutos, el endiosamiento y culto a las personalidades. Todo eso estaban viviendo los romanos, y el apóstol Pablo, viendo el peligro que se encontraba la iglesia, le dice a los creyentes, no se conformen a este siglo. La palabra conformarse significa adoptar la forma de algo. No te conformen al mundo, resistan al mundo. Y esa cultura y esa filosofía del entretenimiento golpea con ímpetu la iglesia del Señor. Y nosotros, cuando estamos hablando de predicación expositiva, que vamos a estar dando más detalles en lo sucesivo, pero es una manera de resistir esa cultura del entretenimiento que nos habla y que nosotros vemos en el mundo que nos rodea. Entonces, tenemos que hablar de predicación expositiva hoy más que nunca. Un vistazo a la historia de la iglesia nos confirma que la iglesia ha tenido que enfrentar muchos ataques, pero creo que nunca en la historia cristiana los ataques han sido tan feroces, han sido tan sutiles como ahora, lo que nos lleva a nosotros quizás a pensar que estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. La iglesia tiene que resistir, tiene que ser entrenada a pensar y a razonar, como dice Ravi Zacharias. Let my people think, que mi pueblo piense. Estamos llamados a pensar. Las persecuciones contra los cristianos no la iniciaron los romanos. Las persecuciones contra los cristianos comenzó desde el oficialismo religioso judío. Y luego, a partir del año 64, comenzó la persecución con los romanos con el incendio de la ciudad de Roma por parte de Nerón. Y a partir de ahí, hasta el año 303, hubo 10 grandes persecuciones. La última fue en los días de Diocleciano. Sin embargo, antes de que iniciaran las persecuciones de parte de los romanos veían a los cristianos con cierto desdén, con cierta suspicacia, porque los cristianos, por medio del estudio de la palabra de Dios, somos entrenados a pensar. La palabra de Dios nos enseña a pensar, nos enseña a probar los espíritus, a escudriñarlo todo, a retener lo bueno. Un cristiano, por medio de la palabra, aprende a discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y es a través de la proclamación de la palabra de Dios que esa mente, mediante la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos va guiando, nos va llevando a todo conocimiento de la verdad. Por eso, los ciudadanos romanos, al igual que en el posmodernismo de hoy en día, a los cristianos nos ven con cierta tasa de rechazo. ¿Por qué? Porque nosotros no compramos ni consumimos lo que este mundo consume. Y ya con el solo hecho de resistir es una manera de nosotros decirles a este mundo, nosotros no estamos de acuerdo. Cuando nosotros vamos a la historia y vemos hasta donde hemos llegado a una intercesión donde nosotros tenemos que decidir qué camino nosotros vamos a tomar. Eso fue lo que le dijo el anciano Josué al pueblo. Cuando nosotros leemos la escritura en Josué capítulo 24, versículo 15, escogeos hoy a quién servís, dice Josué. Escojan. No es Josué
del capítulo 1, el joven joven vigoroso, guerrero, es un Josué ya que está en el ocaso de su carrera. Es aquel Josué que probablemente camina con pasos pausados y lentos, pero todavía con el mismo vigor y la misma pasión de siempre. Y le dice al pueblo de manera contundente: escogeos hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que estamos en un momento histórico donde el creyente tiene que reafirmar realmente lo que cree, lo que quiere, lo que procura, cuáles son sus intereses, cómo va a canalizar su pasión. Y la predicación expositiva es la punta de lanza para eso. Se hace imperativo hoy más que nunca que podamos discernir los tiempos que nosotros estamos viviendo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3, predica la palabra. Es una orden, no es una opción. Predica la palabra. No predique de tus propias historias, de tus experiencias personales. No te pares en el púlpito para entretener a la gente, sino que predica la palabra. En una cultura muy secularizada como la que tocó enfrentar Timoteo, insiste a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hay que ser abanderado de la palabra de Dios. La palabra de Dios con toda su pureza, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Hoy más que nunca. Muchos predicadores están en los púlpitos predicando mensajes estratégicos para ganar consumidores y no para exaltar y glorificar el nombre del Señor por medio de sus prédicas. Yo recuerdo que hace algunos años yo me encontré con, para ser más preciso, comenzando el ministerio. Quizás yo comencé en el ministerio en el año 1992, en el año 1994 fue eso que ocurrió, que le voy a decir ahora. Me invitaron a una iglesia y allí, para que fuera allí a escuchar a un extraordinario predicador, un hombre que supuestamente Dios usaba mucho. Y comenzando el ministerio y siendo joven, pues me dieron el privilegio de tener una entrevista con él y de conocerlo personalmente. Y él me dice, en ese momento, en esta ocasión, mira, yo quemé todos mis libros de teología, me dice él. Yo ahora lo que estoy es a la disposición del Espíritu Santo. Eso de estar estudiando tantos libros de teología y de estar escudriñando con el auxilio de comentarios bíblicos lo que dice la Escritura, ya eso no es para mí. El Señor me revela totalmente, me dice él, lo que yo he de decir. Yo quemé todos mis libros de teología. Bueno, lo escuché decirme estas cosas y yo, wow, vamos a escucharlo predicar. Cuando lo escuché predicar, realmente confirmé que todos sus libros de teología lo había quemado. Él podía ser un hereje, pero mentiroso no era. Un desastre. Era coherente, sí, obviamente había quemado todos sus libros de teología. Solamente cuando nosotros nos comprometamos con el Dios que se revela en la palabra de Dios, no solamente a nosotros creer ahí lo que dice, sino a ser portavoces fieles de lo que dice. John Stott decía que el predicador tiene que hacer su trabajo
con fidelidad y con claridad. Con fidelidad a lo que está ahí escrito y con claridad, de modo que las personas lo puedan entender. Realmente, cuando vamos a la Escritura, nosotros no vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia lo que es predicación expositiva con una definición. La palabra expositiva no aparece en la Escritura, pero su descripción sí nosotros la podemos encontrar. De hecho, hay muchos términos que nosotros usamos en nuestro lenguaje que no aparece una definición. Hay sí definiciones en una oración de ciertos conceptos bíblicos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, comienza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe que nos da la Escritura. Pero hay otros conceptos que la Biblia no lo define, pero sí lo describe. Y la predicación bíblica, la predicación expositiva, que es la única predicación que yo conozco, está descrita en la palabra de Dios. ¿Qué nosotros queremos decir con predicación expositiva? ¿Qué es lo que nosotros queremos que la iglesia entienda? La predicación expositiva no es solamente importante para el predicador, sino también para el que oye, porque aquel que oye y ve que la predicación no es expositiva, entonces tiene que sacar una tarjeta roja de alerta. ¿Qué es la predicación expositiva? Para nosotros ir aclarando algunos conceptos. Primero, voy a decir lo que no es predicación expositiva. Y creo que hay cierta confusión con el término. Predicación expositiva no es predicar un mensaje en serie. Predicación expositiva no es predicar versículo por versículo de la Biblia, ni tampoco predicar acerca de un libro de la Biblia. Puede que la predicación expositiva abarque estas cosas, pero no todo el que hace esas cosas puede decir o puede tener la convicción de que está predicando de manera expositiva. Yo voy a dar algunas definiciones de predicación expositiva de algunos hombres que yo admiro y que son autoridades en el tema. Por ejemplo, J. Packer dice: la verdadera idea de la predicación expositiva, y lo estoy citando textualmente, es que el predicador debe convertirse en portavoz de su texto, desplegándolo y aplicándolo como una palabra de Dios para sus oyentes, para que el texto pueda hablar y ser escuchado, y de tal manera que haciendo que en cada punto de su texto su audiencia pueda discernir la voz de Dios. Eso dice J. Packer. Lo que él está diciendo es que la predicación expositiva es que el predicador se convierte en un portavoz de lo que está escrito. Él no se va a acercar a la Biblia a él suponer, a él hacer una interpretación particular de lo que él cree, sino que la autoridad de lo que nosotros vamos a predicar no reside en mi percepción, sino en lo que el autor dice. Seguimos viendo algunas otras definiciones. John Stott, que probablemente es una de las figuras más relevantes del siglo XX, en el año 2000, la portada de la revista Time lo sacó como uno de los 100 hombres más influyentes del mundo. Y John Stott, que es toda una autoridad y quizás mi predicador preferido, ya pasado a la presencia del Señor, dice lo siguiente, y es una cita un poco extensa, pero no tiene desperdicio y no quise dejarla. En su libro Predicación Puente entre dos mundos, dice lo siguiente: mi argumento es que toda predicación cristiana verdadera tiene carácter expositivo. Ciertamente,
Si por sermón expositivo se entiende una explicación versículo a versículo de un extenso pasaje de la Escritura, ello es solo una forma posible de predicar, pues sería un mal uso de la palabra. En su uso debido, exposición tiene un significado mucho más amplio. Se refiere al contenido del sermón, que es la verdad bíblica, más que al estilo. Exponer las Escrituras es extraer lo que se encuentra en el texto y dejarlo a la vista. El expositor expone por fuerza lo que parece estar oculto, da claridad a lo que parece confuso, deshace los nudos y desarma lo que parece un paquete difícil. Lo opuesto a la exposición es la imposición. Es decir, imponer sobre el texto algo que esto no incluye. Y hago un comentario editorial. Por eso es que decía anteriormente que no podemos acercarnos al texto para que el texto diga lo que yo quiero. Yo tengo que liberar al texto para que el texto sea el que hable, para que yo simplemente sea un portavoz, un heraldo de lo que está revelado aquí. Y es lo que está diciendo Stott. El texto en cuestión puede ser un versículo, una oración gramatical o incluso una sola palabra. De igual forma, puede tratarse de un párrafo, un capítulo o todo un libro. El tamaño del texto no tiene importancia siempre que éste sea bíblico. Importa lo que hagamos con él. Ya sea breve o extenso, nuestra responsabilidad como expositores es hacer que se exponga de tal modo que se transmita su mensaje clara, simple y exactamente, en forma pertinente, sin adiciones, sustracciones o falsificaciones. Es decir, que el expositor está esclavizado. No es independiente del texto. Él se coloca allí para simplemente ser una bocina de lo que el Señor quiere que se diga. Denny Akin, presidente de Southeastern Theological Seminary, dice: la predicación expositiva es la predicación que es impulsada por el texto y que hace honor a la verdad de las Escrituras, como fue dada por el Espíritu Santo. Su objetivo es descubrir el significado inspirado por Dios a través de la investigación e interpretación histórica, teológica y gramatical. Por medio de la proclamación atractiva y convincente, el predicador explica, ilustra y aplica el significado del texto bíblico en su presentación y en el poder del Espíritu Santo, predicando a Cristo para un veredicto de vidas cambiadas. Mark Dever, del ministerio Naimark, también hace su aporte con definiciones. Y yo puedo pasar la tarde entera dando definiciones de predicación expositiva, pero voy a invitarlo a hacer una reflexión de qué de común tienen todas estas definiciones. Y Mark Dever dice lo siguiente: la predicación expositiva es la predicación en la que el punto principal del texto bíblico, siendo considerado, se convierte en el punto principal del sermón que se predica. No estamos diciendo que la predicación expositiva tiene que ser verso por verso a través de un libro de la Biblia. No estamos diciendo que la predicación expositiva descarta la predicación temática como una predicación legítima. No estamos diciendo que la predicación expositiva es solo una serie de charlas cuyo objetivo principal es la transferencia de información. Lo que quiere decir Mark Dever, y quizás es una de las definiciones más simples que ustedes pueden recordar. Predicación expositiva es aquella cuyo contenido y propósito del expositor es el mismo contenido y propósito del autor del texto. ¿Ya? En otras palabras, predicación expositiva es que cuando lo que yo estoy predicando es lo que el autor quiso decir. Eso es predicación expositiva. No importa si es
versículo por versículo, si es un mensaje textual basado en un solo texto o si es un libro de la Biblia. ¿Por qué decimos que predicación expositiva no necesariamente tiene que ser versículo por versículo? Porque yo puedo predicar versículo por versículo, pero lo que estoy predicando no sea verdad. Predicación expositiva es aquella cuyo contenido y propósito del expositor es el mismo contenido y propósito del autor del texto. Sobre la base de todas estas definiciones y descripciones que vemos de lo que es predicación expositiva, he elaborado también una definición, pero no quiere decir que también sea fácil de memorizar. Hasta yo, que la pude construir, la tengo que leer. Y predicación expositiva es aquella cuyo contenido y propósito es el mismo contenido y propósito del autor del texto, expuesta reverentemente y con claridad de manera oral a través de la personalidad del expositor para persuadir a sus oyentes a que la apliquen a sus vidas. Eso es mi definición de predicación expositiva. O sea, no es predicación expositiva decir, bueno, no vamos a tener la exposición de la palabra, sino que vamos a tener unos hermanos que cantan tan lindos y con canciones tan bíblicas que eso va a sustituir la predicación. No, la predicación es insustituible. Tiene que ser a través de la proclamación oral. No hay conciertos, no hay dramas, no hay películas, no hay ninguna manifestación artística que pueda sustituir la predicación de la palabra de Dios. Por eso, si hablamos de predicación expositiva, tiene que ser de manera oral. No hay un solo estilo. No todos los predicadores tienen el mismo estilo. Por lo tanto, es a través de nuestras personalidades, de una manera reverente. Hay quienes son más pausados, otros son más dinámicos, pero eso no tiene que ver con predicación expositiva. La riqueza de la predicación expositiva no está en la personalidad del predicador, ni en su rica oratoria, sino en el respaldo de Dios a un hombre que está siendo fiel a lo que Él revela en su palabra. Ahora, cada quien tiene su propia personalidad. Pero nosotros, y me recuerdo de Martin Lloyd-Jones, que decía, predicación aburrida. No existe tal cosa. Si es predicación, no puede ser aburrida. Y si es aburrida, no es predicación. Puede ser que haya predicadores aburridos o que haya oyentes aburridos. Pero la palabra de Dios expuesta con fidelidad nunca puede ser aburrida. Entonces, predicación expositiva es aquella cuyo contenido y propósito es el mismo contenido y propósito del autor del texto, expuesta de manera reverente. En este sentido, John Stott, dando una conferencia acerca de la doble autoría de la Biblia, dice, ¿cómo nosotros podemos decir que la Biblia tiene una doble autoría? Sí, es el libro de Dios y es el libro de los hombres. Como es el libro de Dios, yo me voy a acercar de manera reverente a ese libro. Voy a orar para que Dios me revele, me guíe por su Espíritu Santo a través de toda verdad. Voy a acercarme a este libro, meditándolo de día y de noche y aplicando sus verdades eternas a mi vida. Por eso es el libro de Dios. No es un libro cualquiera. Yo me voy a acercar a este libro para que Dios le hable a mi alma, llegue a las profundidades de ella y me transforme, porque es el libro de Dios. Pero también es el libro de los hombres,
y lo voy a leer con el entendimiento. Donde hay una coma, hago una pausa. Donde hay un punto y aparte, hago una pausa y sigo en el otro texto, en el otro pasaje, en el otro párrafo. Es un libro que está escrito con leyes gramaticales. Por lo tanto, esos elementos yo los voy a tomar en cuenta cuando yo estoy leyendo el libro. Con la predicación yo voy a ir de la misma manera. Hay una parte humana donde yo me voy a acercar a él, al acto de la predicación, al estudio de su palabra, y hay un acto y una dependencia de Dios en todo lo que yo voy a hacer. Ninguna de las dos cosas son antitéticas, sino que se complementan entre sí. La predicación es positiva, entonces nosotros tenemos que entender que la autoridad no reside en mis prejuicios, en mis experiencias, sino en lo que es la autoridad última del texto, que es el autor. Quiere decir que el predicador, el estudiante que está preparando su sermón, el estudiante de la escritura que está preparando su sermón, que está estudiando el estudio bíblico, debe imaginarse que el autor está ahí. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad o cuando estaba en high school y había algún examen, a veces había profesores que caminaban alrededor del aula. Y no hay una cosa que me pusiera más nervioso a mí que ver que el profesor se me parara al lado. Y él me miraba, yo lo miraba, y por la expresión del rostro ya yo sabía si iba bien o mal. Casi siempre iba mal. Pues yo tengo que imaginarme que el autor del texto está ahí. Yo recuerdo que hace un tiempo, después de una conferencia, alguien se me acercó y me dijo, pastor, me encantó eso que usted escribió en tal libro. Y yo le dije, no, yo no escribí ese libro. Y la persona dijo, sí, fue usted. Digo, no, sí, fue usted. Y llegó un punto que la persona me dice a mí, ¿y usted me va a discutir a mí? Digo, claro que te voy a discutir, porque no fui yo. ¿Cómo yo voy a escribir un libro y se me va a olvidar que escribí un libro? Y la persona me estaba diciendo ella a mí que parece que tiene más autoridad que yo, diciéndome, sí, usted lo escribió ese libro. La autoridad del texto reposa en el autor. Yo puedo hacerle algunas preguntas para que nosotros veamos la importancia y la trascendencia de esto. Pero antes de hacerle estas preguntas, yo tengo que decir que la Biblia se escribió en un contexto muy diferente al nuestro. Estamos separados por el tiempo. Lo más cerca que estamos son 2000 años. Estamos separados por el espacio, a miles de millas de acá. Estamos separados por las costumbres y culturas. Entonces, si eso es así, como ciertamente es así, nosotros no nos podemos acercar al texto simplemente por acercarnos al texto. Tenemos que estudiar lo que sucedió y lo que significaba en ese momento para después nosotros aplicarlo al día de hoy. Quiere decir que cuando una persona está proclamando el Evangelio, o cuando estamos enseñando la palabra de Dios, nosotros somos portavoces de lo que el autor del texto quiso decir. Yo quiero aclarar algo, y es con relación a la predicación temática. Nosotros hemos escuchado conferencias que caen en la categoría de predicaciones temáticas. ¿Por qué? Porque hay un tema y desarrollamos un tema no a partir exactamente de un texto de las Escrituras, sino que desarrollamos un tema, por eso el nombre temática. Hay quienes piensan que la predicación temática no es bíblica. No, debo aclarar
que cuando estamos dando conferencias, estamos haciendo predicación temática porque estamos partiendo de un tema, no de un texto. La belleza de la predicación expositiva es que nos lleva a nosotros a manejar de manera correcta el texto. Por lo tanto, si estamos dando una conferencia y partiendo de un tema y todos los textos bíblicos que nosotros usamos están correctamente manejados, se debe a los principios de la predicación expositiva. En otras palabras, yo puedo dar una predicación temática partiendo de un tema y no de un texto bíblico. ¿Qué es lo que normalmente hacemos los predicadores? Leemos la palabra y desarrollamos de una manera correcta el texto, amparado en lo que es la predicación expositiva. La gran virtud de la predicación expositiva no es la predicación, sino la preparación. Es como un iceberg. Nosotros vemos la punta, pero lo que hay debajo es lo que es voluminoso y grande. La proclamación simplemente es la punta del iceberg. Lo de abajo es lo que realmente conlleva empeño, dedicación, sudor, lágrimas. Entonces no importa cómo se exponga, la riqueza de la predicación expositiva está en su preparación, no tan solo en su exposición. Entonces yo puedo dar una conferencia temática, una predicación temática, pero los textos que yo estoy usando están manejados correctamente, entonces no hay ningún tipo de conflicto con eso. Entonces, la predicación expositiva nos ayuda a nosotros tener las herramientas necesarias para nosotros hacer un estudio bíblico, predicar la palabra de Dios, ya sea a partir de un texto o a partir de un tema. Vamos a respetar lo que el autor quiso decir. Yo lo ilustro de esta manera y voy a dar un ejemplo de algo que me pasó. Estaba fuera del país y me recibe unos hermanos porque había una conferencia y uno de ellos dice, tú sabes que de un pastor que yo conozco, que fulano es pintor. Y yo tengo tiempo conociéndolo y nunca como que me recordé o recordara que él pintaba. Él sabe que yo estudié arte. Y él me dice, no, pero espérate, yo lo que soy es pintor abstracto. No, yo no estoy diciendo nada. Cuando llegamos a la conferencia, había una decoración y había varios cuadros de él, pinturas amorfas, es decir, sin forma, llenas de color, con unos marcos muy finos. Lo más bonito eran los marcos. Entonces, él me dijo, yo lo que soy es pintor abstracto. No, yo no estoy diciendo nada. Sin embargo, yo les aclaro a ustedes, yo espero que no esté viendo esta grabación, yo les aclaro. Para un pintor llegar, o un escultor, o en cualquier otra manifestación artística, llegar a lo abstracto, es porque él maneja bien la realidad. O sea, cuando nosotros vemos pinturas surrealistas de Salvador Dalí, de Picasso, y nosotros vemos sus cuadros de inicios, vamos a ver que ellos representaban la realidad casi de una manera replicada. ¿Por qué? Porque ellos manejan todos los fundamentos del arte para representarlo a través de cualquier manifestación o estilo. No es que sin representar la realidad ellos saltan a ser abstractos. No, todas esas pinturas abstractas son parte de la evolución del artista buscando nuevas formas de expresión artística. Es como en el jazz. En el jazz se improvisa mucho, pero dentro de un patrón.
Tú no te puedes salir del patrón. Tú puedes improvisar todo lo que tú quieras, pero dentro de ese patrón. Por lo tanto, yo no puedo decir, yo soy un predicador temático sin manejar la predicación expositiva. La predicación expositiva me disciplina en el arte y en la ciencia y en la espiritualidad de la preparación. Ahí es que reside la gran virtud de la predicación expositiva, que dedicamos horas bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor, entregados en cuerpo y alma para que el Señor nos dé la sabiduría para nosotros saber lo que el autor quiso decir. Imagínense, ya les dije, estamos separados por el tiempo, el espacio y la cultura. Y si eso es así, como ciertamente lo es, entonces necesitamos emplearnos a fondo para nosotros saber lo que este hombre de Dios quiso decir. ¿Cuáles son los pasos para uno preparar una predicación expositiva o un estudio bíblico expositivo? Recuerden que expositivo no es cómo se expone, expositivo es cómo se prepara. Y esto le va a servir a ustedes, los predicadores y los que son maestros. Y tengo que darle todo el crédito a John Stott, que elaboró esos 6 pasos. Primero, escoger el texto. Porque nosotros no vamos a hacer historia de nosotros. Nosotros no vamos a convocar a la gente para que vengan a escuchar nuestro testimonio. Yo puedo reforzar la predicación con alguna vivencia, pero el centro del tema por donde todo orbita es en lo que Dios ha revelado en su palabra. Mi vida no es tan interesante como para yo tratar de pasarme la tarde entera hablándole de mí. No tiene nada de interesante. Una vida ordinaria, común y corriente. Del que me ve ya lo sabe, lo cual es una gran desventaja. Entonces nosotros venimos a escuchar a Jesucristo, el que cambió el mundo y cambió nuestras vidas, a ese que nosotros queremos escuchar. Y lo hacemos cuando predicamos la palabra de Dios. Entonces tengo que coger el texto. ¿Cómo yo escojo el texto? Hay una obra de Giuseppe Tornatore que se llama La leyenda de 1900, también es una película. Y habla de que un niño fue abandonado en un crucero turístico. Y cuando uno de los que están limpiando el crucero, después que la gente han salido del barco, se encuentra que debajo de una mesa del gran comedor está un niño recién nacido. Y este trabajador dice, wow, qué cosa más grande. ¿De quién es este niño? Ya el barco había zarpado. Entonces dice, yo me voy a quedar con él. Hablan con el capitán y el capitán accede. Y entre él y todos los maquinistas se encargan del niño. No tenían un nombre para él, entonces le pusieron 1900 porque lo encontraron en el 1 de enero del año 1900. Y entonces el niño creció en el barco y se interesó por el piano y comenzó a ver los shows desde siendo muy niño y aprendió a tocar piano y se convirtió en el pianista más famoso del mundo. Solo que el que quería verlo tenía que abordar el barco. Un día, entre los pasajeros, vino una chica de la cual él se enamoró. Pero ella no vivía en el barco, él sí, por lo tanto ella llegó a su puerto y se desmontó. Y él, flechado por el amor que le tenía a ella, decidió salir del barco. Por primera vez, ya un adulto. Y todos los tripulantes de aquella embarcación estaban atentos y fue todo un evento. Cuando él va bajando las escaleras del barco, justamente a la mitad del trayecto, se detiene a ver la ciudad. Y después de pasar un tiempo considerable viendo la ciudad, se devolvió y no bajó. El barco
ya pasó el tiempo, dejó de usarse, lo iban a hundir. Y un compañero que él tuvo en un tiempo en el barco, ve que el barco lo van a hundir y él dijo, ahí debe haber una persona, porque él nunca bajó del barco. Y entonces, antes de hundir el barco, ese amigo va y está todo desvencijado y viejo el barco, y buscando a 1900 lo encontró. Y que hablaron y charlaron, muy linda la película. Y 1900 le dijo a su amigo, cuando yo iba a bajar, no bajé por lo que no vi. No la vi a ella, pero yo no bajé por eso. Yo no bajé por lo que vi. Tanta gente caminando, tantas calles. ¿Cómo saber cuál es la calle que debo tomar? Yo toco el piano y conozco todas sus teclas, pero el mundo es un piano demasiado grande para mí que solamente Dios sabe tocarlo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que le estoy diciendo? Es que el primer paso para predicar o hacer un estudio es escoger el texto. ¿Pero cuál texto escoger? Tantos versículos. El problema no es la carencia de texto, sino la abundancia de ellos. Usted que da clase bíblica, usted que predica, usted que simplemente está interesado por hacer un estudio bíblico por primera vez, ¿cuál texto escojo? ¿De dónde me voy a nutrir? Bueno, tenemos varias formas de nutrirnos y todas ellas tienen que ver con la lectura de la palabra de Dios. Se le va a hacer difícil escoger un texto si usted no lee la palabra de Dios, porque nosotros vamos a exponer de lo que Dios nos ha hablado. Yo voy a ser un portavoz de la predicación y el primer oyente de la predicación soy yo mismo. Dios tiene que haberme sacudido a mí para entonces yo poder compartir con otros lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos cuando estaban frente al Sanedrín? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no vamos a venir simplemente a exponer. La predicación no es una presentación que yo no creo, sino un mensaje que yo vivo. Mi vida personal es parte del mensaje. Entonces yo voy a escoger el texto. El texto puede ser a través de mi devocional. A diario nos enfrentamos a la palabra de Dios, a su palabra, mediante la lectura de la Biblia. Entonces Dios nos va a hablar y nosotros vamos a comunicar. Nosotros vamos a escoger el texto también de acuerdo a las circunstancias. Estamos en una tragedia nacional o mundial. Entonces el predicador debe orientar al pueblo, por lo tanto el predicador va en oración a escoger un texto que vaya de acuerdo a las circunstancias. Si es un funeral, vamos a llevar consuelo. Si es una actividad festiva, nosotros vamos a escoger un texto de acuerdo a la ocasión. En casi todos los púlpitos durante la temporada de Navidad se hablaba del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el propósito por el cual Él vino al mundo, la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces yo voy a escoger el texto por mis notas devocionales, por las circunstancias no esperadas, catástrofes, tiroteos, tragedias en sentido general, y de lo que Dios quiere que nosotros aprovechemos temporadas puntuales y escoger nuestros textos de ahí. Ya tengo mi texto. Entonces lo segundo que vamos a hacer es meditar al respecto en oración. Yo le llamo enamorar al texto y enamorarme de él. No es que yo voy a escoger el texto
y inmediatamente voy a predicar de él, sino que yo voy a meditar de él. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Escogemos el texto y estamos meditando en ese texto. De día y de noche. ¿Qué Dios me quiere decir? Yo no tengo ningún comentario bíblico, yo no tengo nada. Simplemente yo tengo el texto enfrentado a Él. Él y yo solo, bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor. Pensando en el texto, meditando en el texto, tomando notas, tomando ideas. Mark Laverton, que fue asistente de John Stott por 8 años, me dijo que cuando él estaba pastoreando, antes de iniciar una serie de un libro de la Biblia, él estudiaba ese libro por 2 años. Y venía después de 2 años de estudiar el libro, se paraba en la congregación y le decía: mis hermanos, he estado compartiendo con unos amigos durante 2 años. Hemos interactuado bastante. Y a pesar de que para algunos de ustedes quizás puedan ser personas difíciles, yo los he aprendido a amar. Mis hermanos, les presento a los hermanos de Corintia. 2 años. Y después de 2 años, lo predicaba, cortejando el texto, conociendo el texto, sintiendo la respiración del texto, meditando en ella, como María, que meditaba acerca de aquellas cosas que el ángel le había dicho. Allí en Lucas capítulo 2, versículos 18 y 19, meditando en ella. Nosotros somos gente de meditación. A mí me gusta compartir con la gente, y obviamente los pastores no somos personas antisociales, aunque creo que pudieran haber algunos que sí, pero nosotros estamos con la gente porque pastoreamos personas. Pero yo puedo estar con mucha gente y no tengo ningún problema, pero llega un punto que si estoy varios días siempre rodeado de personas, llegará un momento que yo necesito un espacio para meditar. Vivimos en un mundo donde no se medita, donde todo el mundo lo encuentra todo ya enlatado. Todo está preparado. No nos dan tiempo a pensar. Somos tan propensos a la televisión porque la televisión tiene todo ya hecho. No nos da tiempo a pensar. La gente no conversa, no habla. Y aunque estamos rodeados, estamos solos. Yo necesito un espacio donde yo pueda pensar y meditar. Yo estuve hace un mes pasado, en mes de diciembre, en un viaje con un grupo de amigos. Un viaje extenso por Israel, por Palestina, de 16 días. Y todos los días nos veíamos y todos los días, ¿cómo está? La misma conversación de amigos. Pero había días que yo necesitaba estar solo. Meditar en la palabra de Dios. Yo no puedo estar tan ocupado que no tenga tiempo para meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo con frecuencia se apartaba solo, por la mañana, por la noche, durante el día, pero necesitaba estar solo. Yo necesito tiempo para estar solo. No estoy hablando de estos 3 o 4 días que tengo con mi hermano Samuel, que nos estamos viendo la cara todos los días, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de estar rodeado constantemente de personas. Y hay personas que no saben estar solos. Es más, a veces estamos pasando por pruebas. Y a veces llamamos a este o aquel y no aparece nadie. Yo quiero que nosotros pensemos que a veces quien propicia eso es Dios. Para que nosotros entendamos que nuestra dependencia está en Él, no en las personas. Entonces tenemos que meditar en el texto, tenemos que hacernos preguntas. ¿Quién es el autor? ¿Por qué él lo escribió? ¿A quién se lo escribió? Tome nota de esto y usted, aunque no vaya a predicar ni vaya a estudiar, a enseñar de esto, pero
tome estos pasos y hágase la misma pregunta y verá lo emocionante que es. Sin prisa. ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué circunstancias le dijo estas cosas? Tercer paso, determinar la idea central del texto. Robert L. Plummer, en su libro Preguntas y Respuestas acerca de hermenéutica, hace y plantea la siguiente situación. ¿Cuál es el significado de un texto bíblico? Él dice la cantidad de significado que el autor quiso que tuviera. Pero normalmente nos enfocamos a que el texto tiene una idea central o idea exegética. Es decir, ¿cuál es el tema principal del texto? Y eso es un ejercicio precioso. Es lo que Ramesh Richard llama el corazón del texto. Y Ramesh Richard en su libro La predicación expositiva hace un aporte extraordinario. Él dice que todo texto, y esto le va a ayudar mucho de manera práctica a todos ustedes, él dice que todo texto tiene carne, hueso y corazón. Entonces nosotros nos vamos a acercar al texto y vamos a poner la carne a un lado, los huesos a un lado y el corazón al otro lado. El corazón es la idea central del texto, sobre lo cual va a girar nuestro tema. Para que tengan una idea, cualquier exposición bíblica acerca de nuestro Señor Jesucristo, siempre Él es el protagonista, aunque haya otros elementos. Por ejemplo, le pregunto, ¿quién es el personaje principal de la parábola del hijo pródigo? Bueno, el mismo subtítulo sugiere que es el hijo pródigo. Dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Reuniéndolo todo durante varios días, se fue y se arrimó a vivir en una provincia apartada. Y entonces nosotros conocemos ya el resto de la narración. Pero se llama el hijo pródigo. Ahora, cuando nosotros nos vamos a Lucas 15, hay 3 parábolas. Una que se llama la de la oveja perdida, la de la moneda perdida. Entonces, ¿cómo debe llamarse la otra? La del hijo perdido. Pero aún así debemos recordar que esos subtítulos no son inspirados, fueron agregados posteriormente por los traductores y revisores para facilitar el uso, al igual que los versículos y los capítulos, pero eso no están en los manuscritos originales. Por lo tanto, cuando yo me voy a acercar al texto, yo tengo que olvidarme de esos subtítulos, tengo que olvidarme de los capítulos, tengo que olvidarme de los versículos y dejar que el texto hable. Si tuviéramos que elegir el personaje principal de esa parábola, no sería el hijo, sería el padre amoroso. Porque lo que hizo el hijo lo hace cualquiera, pero lo que hizo el padre no lo hace cualquiera. El protagonista, la idea principal de esa narración, de esa parábola, no es lo que le hizo el hijo, sino lo que hizo el padre, que representa a Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un texto, tenemos que sacar cuál es la idea, qué es lo que el autor quiere decir. En una frase, la idea principal es el amor del Padre. ¿Ya? Ahora, en esas 3 parábolas hay 3 elementos que se repiten: pérdida, recuperación y gozo. Pérdida, recuperación y gozo. Pero todo orbita en la gracia del Señor, que se corona con la narración de la parábola del hijo pródigo. Entonces, tenemos que buscar la idea exegética. Todo sermón tiene una idea central. Es la diferencia principal con una cátedra, con una simple clase universitaria, que tiene varios puntos. Esta tiene un punto principal de los cuales se van a desprender todos. Entonces tenemos que sacar lo que entonces Ramesh Richard le llama
corazón, yo saco el corazón, saco la carne. Carne son todos los datos que aparecen, ciudades, nombres de personas, verbos, palabras, y todo lo que son datos es la carne, y los huesos es la estructura, los puntos para yo poder comunicarlo de una manera más fácil y que la gente de una manera más fácil me puedan entender. Pero el corazón es uno solo. Entonces, tengo que determinar la idea exegética. Por lo tanto, yo tengo que establecer la diferencia que hay entre exégesis y euségesis. Exégesis es extraer del texto, excavar para yo extraer lo que el texto quiere decir. Pero euségesis es yo imponer lo que yo quiero que el texto diga. Nosotros no hacemos euségesis, nosotros hacemos exégesis, que cavamos para que sea el texto el que hable. Entonces esto toma tiempo. Esto requiere que nosotros nos dediquemos al texto. En cuarto lugar, distribuir el material de modo tal que refuerce la idea principal. Entonces ya yo tengo la idea principal, entonces yo tengo todos los datos, he investigado con buenos diccionarios bíblicos todo lo que ahí me quiere decir, entonces ahora yo voy a organizar el material. Lo primero que yo veo en este texto es tal cosa, lo segundo que yo veo en este texto es tal cosa, y lo tercero que yo veo es esto. Los puntos están relacionados con la idea principal. Todo orbita alrededor de esa idea principal, porque es lo que el autor quiere decir. Entonces cada punto está relacionado con eso, y cada punto tiene su aplicación práctica al día de hoy. Entonces, el tiempo va avanzando, quiero seguir también avanzando yo. Debo agregar, después que ya tengo lo que hemos dicho, distribución del material con las estructuras o los huesos, que es el armazón, entonces yo debo agregar la conclusión y la introducción. Lo último que vamos a hacer es la introducción y la conclusión. ¿Por qué? Yo no puedo hacer una introducción de algo que yo no sé lo que voy a hacer todavía. Si yo hago la introducción primero, entonces estoy atando todo lo que voy a decir a la introducción. Yo primero tengo que estudiar y desarrollarlo todo. Y después que yo tengo todo, yo lo leo, lo examino. Entonces digo, bueno, pues entonces la manera mejor de introducir esto que ya está aquí es de esta manera. Y después que lo tenga, entonces ya sé cómo voy a concluir. Yo recuerdo que yo tenía un amigo, un querido amigo mío, que en nuestra época de juventud, ya con inquietudes ministeriales, él me decía, oye, yo escuché tal ilustración, tal historia, ¿qué texto bíblico pega con eso? No, pero chico, no. Tú tienes que primero hacer los pasos que hemos estado diciendo y después viene lo demás. Pero yo no puedo hacer mi introducción si todavía yo no he desarrollado el tema. Primero es el tema, y el tema entonces va a traer la introducción y la conclusión. Y en último lugar, redactar el mensaje o estudio completo con punto y coma. Después que usted ha hecho esa labor exegética, entonces usted lo redacta. Y usted me preguntará, ¿y usted hace eso, pastor? Claro que lo hago. Pero eso es difícil. Pero con Dios podemos. Por eso dice Santiago, capítulo 3, un texto que nosotros se lo aplicamos a todos los hermanos que tienen lengua larga en la iglesia. Pero Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, no hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿De quién están hablando? De los que querían ocupar el rol del maestro sin tener el llamado, sin tener el carácter y sin tener la preparación. No es que muchos creyentes no están dentro de esa categoría del mal uso de la palabra, pero comenzando más por nosotros, los maestros. Entonces, para poder predicar la palabra con fidelidad y con claridad, es con temor
y con temblor. Redactamos nuestro texto y en ningún momento apartamos en ninguno de estos pasos la oración para que el Señor nos ilumine y nos dirija, para que ninguna filtración humana distorsione lo que el Señor quiere decirnos. Entonces, para repasar todo lo que nosotros hemos dicho, cómo nosotros preparamos entonces ese sermón expositivo, cómo nosotros venimos y hacemos ese ejercicio exegético, cómo nosotros vamos a venir y a exponer. En primer lugar, escoger el texto. Segundo lugar, meditar al respecto. Tercer lugar, determinar la idea exegética. Cuarto lugar, distribuir el material de modo tal que refuerce la idea principal. Quinto, agregar la conclusión y la introducción. Y sexto, redactar con punto y coma todo. Entonces, es posible que después de haber hecho todo eso y habernos dedicado a la oración para que el Señor nos dirija en cada paso, y la introducción concluya y coincida de una manera que podemos decir que Dios nos ha dirigido, entonces podremos decir que lo que nosotros predicamos fue un sermón expositivo. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos que tú nos acompañes. Gracias por este esfuerzo de estas conferencias y de esta instrucción bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos. Pónganse de pie. Vamos este día a hacer una pequeña división. Bueno, yo quiero, aprovechando el tema de hoy, saber si usted le voy a recomendar un libro. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Es un excelente libro. El tema que hoy se dio